explicar un poco la anatomía vagal. Muy bien. Entonces imaginaros que el vago, ahí en el tronco encefálico, de donde sale o donde llega, como os expliqué ahora, imaginaros que el vago tiene 4 núcleos. 4 núcleos. Si queréis apuntar, apuntarlo. Pero tiene 4 núcleos. 2 de estos núcleos son núcleos motores y 2 de estos núcleos serán núcleos sensitivos. ¿Ok? Entonces tenemos 2 núcleos motores, 2 núcleos sensoriales. Los núcleos motores, como ya dice el nombre, son núcleos que envían información. Los núcleos sensoriales, los núcleos sensitivos, son los núcleos que reciben información. ¿Ok? 4 núcleos, 2 envían información, 2 de ellos reciben información. Bueno, ¿y cómo podemos nombrarlos? Vamos a empezar por los sensitivos. ¿Ok? Los núcleos sensitivos vagales, que son 2, podemos nombrarlos como el núcleo espinal del trigémino. Núcleo espinal del trigémino. Es el primer núcleo vagal. Pero Luis, creo que te equivocas. Has dicho núcleo espinal del trigémino. Sí, el primer núcleo aferente vagal, de lo cual vamos a hablar, se llama núcleo espinal del trigémino, pero es un núcleo vagal que también es un núcleo trigeminal, que también es un núcleo facial, que también es un núcleo glosofaríngeo. Entonces, ya os habéis dado cuenta que es un núcleo de convergencia de múltiples aferencias de pares craneales y de múltiples aferencias de nervios que vienen del cuerpo en dirección al cráneo, como en esta situación el vago aferente. El núcleo espinal del trigémino entonces es nuestro primer núcleo, nuestro segundo núcleo, el segundo núcleo del cual vamos a hablar es el núcleo estrella vagal, es almighty nucleus vagal, que es el núcleo del tracto solitario. Núcleo del tracto solitario. Este es el segundo núcleo sensitivo vagal del cual vamos a hablar. Que a pesar de nombrarse núcleo del tracto solitario, no está solitario porque recibe aferencias vagales, aferencias glosofaríngeas, recibe aferencias de un montón de sitios. Los dos núcleos sensitivos están ahí, el núcleo espinal del trigémino y el núcleo del tracto solitario. Muy bien. Nos quedan 2 núcleos motores. Los 2 núcleos motores que tenemos son el núcleo motor del vago o el núcleo dorsal del vago y el núcleo ambiguo. El núcleo motor del vago o núcleo dorsal del vago y el núcleo ambiguo. El núcleo espinal del trigémino y el núcleo del tracto solitario reciben informaciones. El núcleo ambiguo o ambiguus y el núcleo dorsal del vago envían informaciones. 2 reciben, 2 envían informaciones. Muy bien. ¿Claro hasta ahí? Está claro hasta ahí. Tenemos 4 núcleos, 2 reciben informaciones, 2 envían informaciones y todos ellos están en el complejo vagal, en el tronco encefálico. ¿Sí? ¿Sí o no? Decidme algo. Dame me gusta. Corazoncitos, por favor. Corazoncitos. Corazoncitos. Por favor. Que llevo todo el día grabando vídeos y estoy ya con la sinapsis en cortocircuito. Ya estoy cruzando los cables. Pues muchas gracias. Me encantan los corazoncitos. Muy bien. Entonces, ¿por qué os he dicho antes que os iba a contar una historia de trenes? Porque imaginaros que son trenes. Tenemos una estación central, como aquí en Madrid la estación de Chamartín, por ejemplo. Una estación central. En esta estación central de tren, o un aeropuerto si te gusta más, hay terminales donde llegan trenes y hay terminales donde salen trenes.
¿ok? Hay terminales donde se llegarán trenes con pasajeros y terminales que llevarán pasajeros a su destino final. Muy bien. ¿Qué es importante tener en cuenta, chatos? Es que yo solo puedo subir en el tren si tengo el billete correcto. Si tengo el billete correcto. ¿Ok? Esto es importante estar claro. Solo puedo subir en el tren si tengo el billete correcto. Muy bien. Entonces la pregunta ahora sería, Luis, para que podamos avanzar, ¿qué billetes necesito para subir en el tren del núcleo espinal del trigémino? Para subir en el tren del núcleo espinal del trigémino, chatos, yo necesito del billete de sensibilidad general. Yo necesito del billete de sensibilidad general. El tren que llega a la estación, que recibe el nombre tren, que va al núcleo espinal del trigémino, está vendiendo billetes de sensibilidad general. ¿Qué es sensibilidad general? Tacto, nocicepción, temperatura. Tacto, nocicepción, temperatura. Tacto, nocicepción, temperatura, núcleo espinal del trigémino. Es un tren que llega a la estación, por eso es una aferencia. Llega al tronco encefálico. Muy bien. ¿Y dónde puedo comprar billetes para este tren, Luis, que va al núcleo espinal del trigémino? Que es un billete de sensibilidad general. ¿Dónde puedo comprar el billete? ¿En qué sitios puedo comprar el billete? Vamos a encender el aire. Muy bien. La sensibilidad general de las meninges de la fosa posterior del cráneo. Ahí puedo comprar billetes. Sensibilidad general de las meninges de la fosa posterior del cráneo. Subtentorial, por debajo de la tienda del cerebelo. Por encima de la tienda del cerebelo es trigémino. Por debajo de la tienda del cerebelo es vagal. Entonces, ¿cuál es el billete? Billete de sensibilidad general. Muy bien. ¿Dónde lo compro? 1. Meninges de la fosa posterior del cráneo subtentorial. Ok, bien, ya sabemos que ahí puede estar un billete de temperatura, tacto, nocicepción. Probablemente no tacto porque está en la fosa posterior del cráneo interno. Entonces no podemos contactar ahí, pero tiene fibras de sensibilidad general. Muy bien. 2. La piel de la parte posterior de la oreja. La piel de la parte posterior de la oreja. La piel en el dorso de la oreja, entonces, ¿no? En el conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo también vende billetes de sensibilidad general que van al núcleo espinal del trigémino. Conducto auditivo externo. La parte más externa de la membrana timpánica. Entonces tenemos ahí la caja del tímpano, la membrana timpánica, la cara lateral, que es la parte externa de la membrana del tímpano. La membrana timpánica recibe informaciones, vende billetes de sensibilidad general vagal. Más que esto, la faringe y la laringe también venden billetes de sensibilidad general que va al núcleo del tracto solitario. Este tren, núcleo del tracto solitario, pasa por las estaciones meninges de la fosa posterior del cráneo subtentorial, pasa por la estación piel del dorso de la oreja, pasa por la estación conducto auditivo externo, pasa por la estación cara lateral de la membrana timpánica, pasa por la estación faringe y laringe. Son estas estaciones donde tú puedes comprar el billete de sensibilidad general que te llevará al núcleo de tracto solitario, al núcleo espinal del trigémino.
¿Ok? El primer tren va por ahí. Ahora, es importante saber que, por ejemplo, aquí en Madrid, si tú llegas en el terminal satélite, no puedes salir del aeropuerto directamente del terminal satélite. Tú llegas en el terminal satélite, tienes que agarrar un tren, entrar en un tren y el tren te lleva al terminal 4 y de terminal 4 tú puedes salir del aeropuerto. Muy bien. Estamos hablando de aferencias. Toda rama aferente, todo nervio aferente necesita o sí de un ganglio donde están localizados los cuerpos de neurona de los nervios aferentes. Entonces, antes de llegar a la estación del tronco encefálico, antes de llegar ahí, antes de llegar a la estación del núcleo espinal del trigémino, estas aferencias tienen que pasar por un ganglio. Tienen que pasar por un ganglio. ¿Alguien me puede decir, por favor, cómo se llama este ganglio? ¿Alguien me puede sugerir algo? Decirme algo. ¿Alguien me puede decir algo? Es un ganglio sensitivo, que está vinculado al núcleo espinal del trigémino, que está vinculado a las aferencias sensitivas generales. Y este ganglio se llama ganglio superior o ganglio yugular. Ganglio superior o ganglio yugular, lo mismo. Entonces, billetes, sensibilidad general de meninges de la fosa posterior del cráneo subtentorial, piel del dorso de la oreja, conducto auditivo externo, cara lateral de la membrana timpánica, faringe, laringe, todos los pasajeros que han comprado billete de sensibilidad general, tacto, temperatura, nocicepción, que han subido al tren, tienen que pasar, antes de llegar al núcleo espinal del trigémino, tienen que pasar por el ganglio yugular o el ganglio superior del nervio vago. Muy bien, ¿y dónde está ubicado este ganglio? Pues este ganglio, chatos, está ubicado en la fosa yugular, dentro de la fosa yugular de la porción petrosa del hueso temporal. En la fosa yugular, dentro de la porción petrosa del hueso temporal, que junto al hueso occipital va a formar el foramen yugular o el agujero rasgado posterior. Ahí estará el ganglio superior o el ganglio yugular. Y este ganglio tiene una característica interesante porque está cerquita de otra estructura que es súper importante para la regulación de la vascularización del cráneo, porque hace el monitoreo de los niveles de oxígeno, de CO2, del pH de la sangre, que se llama bulbo yugular. Bulbo yugular. Está ahí cerquita, está pegadito al ganglio superior o ganglio yugular. Entonces, el bulbo yugular es una tumefacción de la vena yugular interna que contiene el glomus de la yugular. El glomus de la yugular o cuerpo timpánico, se puede decir también, es una estructura que controla los niveles de O2, de oxígeno, de CO2 y del pH en el cráneo. Es semejante a la función del cuerpo carotídeo, por ejemplo. Semejante a la función del cuerpo carotídeo. Entonces, este ganglio superior, este ganglio yugular vagal, que recibe las aferencias que vienen con el tren, núcleo espinal del trigémino, con el billete, sensibilidad somática, este ganglio está cerquita de esta estructura yugular, que va a hacer el monitoreo de la calidad de la sangre que sube, concentración de oxígeno, CO2 o el pH.
¿Bien? Pues muy bien. Este tren, ya está. Este tren ya lo hemos explicado. Un tren que llega a la estación central del tronco encefálico. Este tren recibe el nombre núcleo espinal del trigémino. Pueden subir ahí los pasajeros que compran los billetes en las meninges de la fosa posterior del cráneo subtentorial, el dorso de la piel de la oreja, el conducto auditivo externo, la cara lateral de la membrana timpánica, la laringe y la faringe. No puedo subir en este tren si yo no compro el billete de sensibilidad general en estas zonas. No puedo. Entonces la pregunta es, pero y Luis, si yo estimulo el agujero rasgado posterior, si yo trabajo sobre el foramen yugular, ¿estoy estimulando el vago? No, ¿por qué no? ¿El vago no pasa ahí? Sí, el vago pasa ahí, pero ahí el vago recoge pasajeros. No, ahí el vago no recoge pasajeros. Entonces ahí no hay estimulación vagal. Puede haber otra cosa, pero estimulación vagal no, porque no es un campo receptor vagal. ¿Sí o no? Decidme algo, dame corazoncitos. Corazoncitos, por favor, que me veo solo. Me veo solo, abandonado, cansado. Muy bien, gracias. Vamos al segundo tren. Segundo tren que llega a la estación. El segundo tren que llega a la estación lleva el tag de núcleo del tracto solitario. Núcleo del tracto solitario. Es el segundo tren que llega a la estación. Llegará a la estación central del tronco encefálico. El tren que viene por el núcleo del tracto solitario y ¿qué billetes? La pregunta es, ¿qué billetes se acepta en el tren núcleo del tracto solitario? ¿Y dónde puedo recoger pasajeros cuando hablamos de núcleo de tracto solitario? Bueno, el núcleo del tracto solitario, chatos, lleva la información aferente visceral. El núcleo del tracto solitario lleva la información aferente visceral. Entonces, la información de los intestinos, información del estómago, del hígado, vesícula biliar, páncreas, información respecto a la actividad del sistema inmune, información de los pulmones, del corazón. Todo lo que sea visceral sube en este tren. Es el mayor componente sensitivo visceral que tenemos en el cuerpo, vinculado a un único nervio. El mayor componente sensitivo visceral que tenemos en el cuerpo vinculado a un único nervio. El vago posee algo como 80% de las fibras con características sensoriales, con características aferentes. Es decir, un 80% de la función vagal es informar. ¿Ok? Entonces, ¿quién puede subir en este tren? ¿Quién tenga el billete de víscera? Yo tengo el billete de víscera, soy el hígado. Puedes, venga. Tengo el billete de vesícula biliar. ¿Puedo subir? Pues venga, suba. Yo tengo el billete de músculo. ¿Puedes subir? Músculo esquelético. ¿Puedes subir? No puedes subir. Aquí, músculo esquelético. Aquí, tú no puedes subir. Tu tren va por el ganglio de la raíz dorsal. Tu tren va por la médula. Señor, músculo esquelético. Aquí tú no puedes entrar. Aquí solo puede entrar información visceral. Señor cuádriceps, aquí tú no puedes entrar. Señor cuádriceps, tú vas por la médula. Tu tren es otro. Aquí tu billete no vale. ¿Sí o no? Entonces, todo lo que sea información visceral, principalmente información respecto a la salud de la víscera y respecto al metabolismo. Chatos, metabolismo. Entonces, leptina, grelina, interleuquina 1, tumor necrosis alfa, TNF alfa, todas estas informaciones
tienen el billete visceral y van a subir por la vía vagal que va al núcleo del tracto solitario. Bueno, Luis, entonces, el billete, ¿cuál tiene que ser? No puede ser un billete de sensibilidad general, no. ¿Puede ser un billete de temperatura? No. ¿Tacto? No. ¿Nocicepción? No, tampoco. No puede. Pero el vago no transmite nocicepción. Sí, pero es otro tren. Es otro tren. Este tren no transmite esto. Este tren que está aquí sí transmite esto. Este tren que está aquí no transmite esto. No lleva pasajeros con este billete. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿dónde puedo subir en el tren? Con el billete de víscera. En el curso ya vamos a ver que es más que esto, pero como aquí estamos en Instagram y no tenemos todo el tiempo del mundo como en el curso, que tampoco lo tenemos, pero lo fabricamos, lo creamos, entonces vamos en plan anatómico, ¿ok? Pero hay otras variaciones que se podría considerar, pero bien. ¿Dónde puedo subir en el tren? Bueno, yo puedo subir en el tren empezando en los 2 tercios del colon transverso. El vago sale del tronco encefálico y discurre un camino, de lo cual vamos a hablar ya, que seguirá por las vísceras y llega al colon transverso, 2 tercios del colon transverso. No llegará a la flexura esplénica. No llegará a la flexura esplénica. La flexura esplénica, de la flexura esplénica hacia abajo, el parasimpático ahí ya es un parasimpático sacro. ¿Ok? Entonces, ¿dónde puedo empezar a subir en el tren? El tren que va al núcleo del tracto solitario. En el colon transverso, yo puedo subir en el tren. En el colon ascendente, en el ciego, en el apéndice vermiforme. Puedo subir en el tren en la válvula iliocecal. Puedo subir en el tren en el yeyuno, en el ilio, en el intestino delgado. Puedo subir en el tren si estoy en el hígado. Puedo subir en el tren si estoy en la vesícula biliar. Puedo subir en el tren si hago parte del sistema inmune. Puedo subir en el tren si estoy en el estómago. Puedo subir en el tren si estoy en el páncreas. Puedo subir en el tren si estoy en los pulmones, si estoy en el esófago, estoy en la tráquea. Puedo subir en el tren si estoy en el corazón. Puedo subir en el tren si estoy en la lengua. Hay una pequeña parte ahí hay una pequeña zona en la parte posterior de la lengua que transmite información de gusto que va al vago, que va al núcleo del tracto solitario. Entonces, todas estas zonas, todas estas estaciones que acabamos de decir, cuando envían información del estado de salud de la víscera, suben el tren que va al núcleo del tracto solitario con este billete de información visceral. Pero, ya os comenté, no puedo llegar directamente a la estación. Estamos en pandemia. Tengo que hacer una prueba antes de permitir que tú llegues a Madrid. Tengo que hacerte una prueba. Pues no puedes llegar directamente a Madrid. Pues aquí tú interrumpes tu camino. Hacemos aquí unas pruebas, unas PCRs y luego tú sigues tu camino. ¿Y dónde será el paro del núcleo del tracto solitario? En el ganglio inferior o ganglio nodoso. Ganglio inferior o ganglio nodoso. Entonces, el tren del núcleo espinal del trigémino que transmite información sensitiva general, tacto, temperatura, nocicepción, que está en esta zona, pasa por un triaje, por una prueba previa. Sus cuerpos de neuronas estarán en el ganglio yugular o ganglio superior, que está dentro de la fosa temporal. La fosa yugular, dentro de la porción petrosa del hueso temporal.
por ahí que están los cuerpos de neuronas del nervio que lleva la información al núcleo espinal del trigémino. Y hay otro ganglio, que es un ganglio, concentración de cuerpos de neuronas en la periferia. Si estamos en el sistema nervioso central, llamamos esto de núcleos. Estamos en la periferia, ganglios. Los ganglios. Muy bien, el otro ganglio, que es el ganglio inferior o el ganglio nodoso, es por donde pasan las informaciones aferentes viscerales. No generales somáticas, viscerales. En el ganglio nodoso, que está aquí abajo, adelante de la transversa de C1. C1, C2, adelante, que está por delante de la transversa de C1, C2. Justo ahí arriba. Por ahí pasará el tren que lleva la información de las vísceras y desde este punto transmite la información al núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario recibe información visceral, metabólica, no nociceptiva, porque la información nociceptiva que viene de las vísceras o del tejido, del envoltorio de las vísceras, esta información nociceptiva va por vía medular. Va al ganglio de la raíz dorsal y va por los nervios esplácnicos aferentes. No viene por el vago. Entonces, chatos, tenemos dos trenes que llegan a la estación, que llevan pasajeros a la estación central. Dos de ellos. Núcleo espinal del trigémino, núcleo del tracto solitario. Tienen campos receptores distintos, como acabamos de decir, campos receptores distintos, y el pasajero que sube en uno de ellos, no puede subir en otro. Y solo puedo subir ahí si tengo el billete correcto. Pero Luis, mira, el vago pasa por aquí, pasa por ahí. Y el vago pasa por aquí también, pasa por aquí también. Es decir, la sensibilidad de la parrilla costal, la sensibilidad general de la parrilla costal va por el vago. No, esta sensibilidad va por la médula. Pero el vago pasa por ahí. ¿Esto significa que tiene campo receptor ahí? No significa que tiene campo receptor ahí. Significa que pasa por ahí, solo esto. Es como el autobús en tu ciudad, que pasa ahí por delante de tu casa, pero que el punto para que tú puedas subir en el autobús se queda a 1 kilómetro de distancia. Tienes que caminar 1 kilómetro, aunque el autobús pase por aquí, tú tienes que caminar 1 kilómetro para poder subir en el autobús. Entonces esto es importante, es un concepto importante porque nos equivocamos mucho al elegir una terapia y decimos, bueno, yo voy a trabajar el vago ahí porque el vago pasa por ahí, pero tiene campo receptor ahí. La pregunta es, el tren que lleva la información, que sube, que es donde yo puedo hacer estímulos manuales, mecánicos, y puedo generar algún tipo de información, el tren que capta esta información, ¿tiene campo receptor ahí? Sí, pues perfecto, estimúlalo ahí. No hay campo receptor ahí, pues tú estás haciendo otra cosa, pero estimular el vago no, porque ahí no posee campo receptor. Muy bien, genial. Nos quedan dos trenes, ya hemos terminado 2. Yo le dije a Ruby, estoy un poco preocupado porque acabo de terminar las grabaciones del avanzado y las grabaciones del integrativo para el fin de semana. Y no he tenido tiempo de preparar nada de anatomía del vago. Entonces estaba un poco preocupado porque al final no he podido hacer un repaso y todo esto. Pero esto está en la sangre, chatos, está en la sangre. Parece que sale natural. Esto sale natural, no hace falta ni estudiarlo, con lo tanto que llevo estudiando el tema. Muy bien, seguimos. 2 trenes de salida. Llegamos con 2 trenes, tengo 2 trenes de salida. Los trenes de salida llevan la información, llevan pasajeros. Los trenes de salida llevan pasajeros. Los trenes de llegada traen pasajeros, los trenes de salida llevan pasajeros. Muy bien.
los trenes de salida son dos. El tren que sale del núcleo ambiguus y el tren que sale del núcleo dorsal del vago o núcleo motor del vago. Y ahí hay una pelea. Ahí hay una pelea porque unos dicen que el tren del ambiguo puede llevar información del tren dorsal y otros dicen que no, y otros dicen que sí, y otros dicen que no. Pues les explico los que dicen que sí, les explico los que dicen que no, sacas tus conclusiones y vamos adelante porque lo que importa es menos la respuesta y más la llegada. Pues muy bien. El tren que sale de la estación Chamartín aquí y que lleva pasajeros por España, que lleva la tag de núcleo ambiguos, el tren que sale del núcleo ambiguos y que lleva información, lleva pasajeros a las distintas regiones del cuerpo, va a hacer la inervación motora, a apuntar la inervación motora de los músculos constrictores, superior, medio e inferior. Constrictor de la faringe, superior, medio, inferior. Son los constrictores, son pequeñas válvulas, son músculos branquiales. Constrictores, superior, medio, inferior. El músculo elevador del paladar, el salpingo faríngeo, el palato faríngeo, salpingo faríngeo, palato faríngeo y el palato gloso. Todos estos músculos suben en el tren que sale de la estación núcleo ambiguo. Y más que esto, los músculos intrínsecos de la laringe. Los músculos intrínsecos de la laringe. Son músculos motores branquiales. Otra vez, constrictor superior, medio, inferior, más elevador del paladar, salpingo faríngeo, palato faríngeo, palato gloso, más los músculos intrínsecos de la laringe. Esto. Ahí estarán pasajeros que van a estos destinos para hacer contracción. Muy bien, muy bien. Y Steve Porges, el señor de la teoría polivagal, dijo que, y algunos autores están de acuerdo están de acuerdo con él, que el núcleo ambiguo hace la inervación del corazón. Que hace la inervación del corazón. Ahí está el punto de debate, el punto de conflicto está ahí. Hay un cruce de líneas ahí, del corazón. Entonces, músculos branquiales, como hemos dicho, porque es motor, corazón. ¡Pum! Ya hay nada más. Y hay otro tren que sale. Son dos que llegan, dos que salen. Llegaron ya el núcleo espinal del trigémino, llegó el núcleo del tracto solitario, ya salió el núcleo ambiguos, que es motor branquial y cardíaco, puede ser. Y me queda uno. ¿Qué es? El núcleo dorsal del vago o el núcleo motor del vago. ¿Qué hace el núcleo dorsal del vago? ¿Qué hace el núcleo motor del vago? Pues hará la inervación motora parasimpática. Inervación motora parasimpática de la faringe, de las glándulas de la faringe, de las glándulas de la laringe, de las vísceras torácicas, de las vísceras abdominales. Y, según algunos autores, inervación del músculo cardíaco. Núcleo dorsal del vago,
núcleo dorsal del vago o núcleo motor del vago es el mismo. El tren que lleva la TAC, que sale de la estación, lleva la TAC, núcleo dorsal del vago, va a hacer la inervación de músculo liso y glándulas de la faringe, laringe, con actividad parasimpática reguladora de las vísceras de tórax e abdomen. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega el tren? ¿Hasta dónde llega el tren? ¿Hacia dónde va este tren? Hacia 2/3 del colon transverso. 2/3 del colon transverso. El tren va hasta 2/3 del colon transverso, no llega a la flexura esplénica. Entonces, hará la inervación parasimpática de todos los componentes viscerales desde aquí hasta 2/3 del colon transverso. Y desde ahí, desde el 2/3 del colon transverso, el tercio distal, no es la flexura esplénica, colon descendiente, todo esto es plexo sacro. Esto es parasimpático sacro. ¿Sí o no? Decirme algo. Pum, 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 corazoncitos, por favor. Corazoncitos, por favor. Los necesito. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, recorrido. Sale del tronco encefálico. Esto ya hemos dicho. Como 8 o 10 raíces que se juntan, convergen. Y luego forman el ganglio yugular o el ganglio superior y sale del cráneo a través del foramen yugular. Sale del cráneo a través del foramen yugular. Muy bien. Empieza a bajar ahí. Muy bien. Empiezo a bajar. Y luego cuando salgo del foramen yugular ya hay la segunda formación. ¿Qué es la segunda formación? El ganglio nodoso o el ganglio inferior. Ganglio superior, dentro del cráneo, ganglio nodoso o ganglio inferior, luego justo por adelante ahí de la transversa de C1, C2, por ahí, y luego se junta y empieza a bajar. Ok. Y empieza a bajar ¿por dónde? Por el cuello. Tengo un vago derecho que baja por aquí y un vago izquierdo que baja por aquí. Como se ve espejado, pues ahí está al revés. Un vago derecho, un vago izquierdo. Muy bien. ¿Por dónde baja el señor vago? El señor vago baja en el cuello por detrás y en un surco entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna. Baja por detrás en un surco entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna. Desciende vertical en la vaina carotidia. Desciende vertical en la vaina carotidia y desde ahí empieza a dar ramos para la faringe, la laringe y los músculos constrictores. Entonces salgo derecho-izquierdo por detrás y en un surco entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna, bajo vertical, por dentro de la vaina carotidia y llego en la entrada torácica. Cuando llego a la entrada torácica, ahí empiezo a tener una diferencia entre el vago derecho y el vago izquierdo. ¿Esto por qué? Porque el vago derecho seguirá bajando, pasa por delante de la arteria subclavia, da la vuelta en la subclavia y empieza a subir otra vez y empieza a emitir una rama que sube otra vez. Entonces el vago derecho viene, pasa por delante de la subclavia derecha, le da la vuelta y una rama sigue bajando y una rama empieza a subir. ¿Cómo se llama la rama que empieza a subir?
¿Alguien me puede ayudar con el tema? Empiezo a subir por detrás de la arteria, da la vuelta en la arteria y empiezo a subir por detrás de la arteria subclavia derecha. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien me puede sugerir un nombre para este nervio que pasa por debajo y por detrás de la arteria subclavia derecha? ¿Alguien me puede decir algo? Por favor. Tiene un nombre muy característico, ¿no? Que empieza con la L. Se llama nervio laringo recurrente. Nervio laringo recurrente. Doy la vuelta, subo por detrás otra vez y empiezo a formar, el vago sigue bajando y me da una rama ahora que sube, que se llama nervio laringo recurrente. O laringeo, Nicolás, laringeo recurrente. En portugués, laringo recurrente. Este nervio a la derecha, este nervio que está a la derecha, pasa por detrás de la arteria y va a acceder por detrás de ella en un surco en el costado derecho de la tráquea posterior a la arteria carótida común derecha, para hacer la inervación de toda esta zona. El izquierdo entra en el tórax. En el derecho se da la vuelta en la entrada torácica. El izquierdo entra en el tórax. Porque el izquierdo va a hacer la curva, va a dar la vuelta por debajo del arco aórtico. Por debajo del arco aórtico. Izquierdo baja, cuando llega al arco aórtico, pasa por delante del arco aórtico, le da la vuelta por debajo y por detrás y sube otra vez como nervio laringeo recurrente izquierdo. El derecho en la subclavia derecha, el izquierdo en la aorta, en el callado de la aorta. Le da la vuelta y vuelve. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Decirme algo. Desde ahí, desde esta zona, se van distribuir múltiples ramas. Un día podríamos, un día podríamos hacer un directo solo hablando del vago en la tráquea, en la laringe y en la faringe, porque hay tantas ramas ahí. El nervio laringeo superior, nervio laringeo inferior, nervio laringeo externo, nervio laringeo interno. Hay tantas ramas vagales, tantas distribuciones distintas ahí, incluso para los músculos de la fonación, que merecería un directo solo para el vago ahí, en la faringe, en la laringe y en la tráquea. Porque son muchísimas ramas distintas. Pero, como no hay tiempo de detallar todo lo que es tráquea, porque cuesta tiempo, que hacer directo todo, seguimos bajando. Pero el principal, nervio laringeo recurrente derecho, sigue una rama vagal bajando y el laringeo recurrente sube. Y aquí sigue una rama bajando, doy la vuelta en el callado de la aorta, subo con la laringeo recurrente izquierdo y otra rama sigue bajando. Muy bien. Ahí siguen siendo los vagos, vago derecho, vago izquierdo. El vago derecho, chatos, va al nodo sinusal. Nodo sinusal. ¿Verdad, María? Nodo sinusal. El derecho va al nodo sinusal. Es decir, controla la ritmicidad cardíaca. El izquierdo va al nodo atrioventricular. Nodo sinusal, el derecho, nodo atrioventricular, el izquierdo. El izquierdo va al atrioventricular. El izquierdo es responsable por la fuerza de contracción, por regular la fuerza de contracción. El derecho controla la ritmicidad, el izquierdo controla la fuerza de contracción. ¿Sí o no?
Y ahí también empieza a distribuirse por los pulmones. Empieza a distribuirse por los pulmones. Corazón, pulmones y distribuye al corazón pulmón y sigue bajando, pero ahora baja por el esófago. Ahora baja por el esófago. Y bajo por el esófago ya no más como vago derecho o vago izquierdo. Bajo por el esófago como una treliza. Voy en una red. Ahora voy formando red. El derecho se mezcla con el izquierdo, se anastomosa con el derecho, se anastomosa con el izquierdo y me voy bajando como una treliza, como una red a lo largo de todo el plexo esofágico. Paso por el diafragma. Paso por el diafragma en el hiato esofágico. Y ahí en el hiato esofágico, esta zona del diafragma, que forma el hiato esofágico, yo la voy a nombrar de la parte crural del diafragma, la zona crural del diafragma, también recibe inervación vagal. Esta parte, esta zona ahí del diafragma, el hiato esofágico, ahí esta parte, también recibe inervación vagal. Esta parte del diafragma, no es solo frénico, también tiene una parte vagal. Y sigo bajando como una treliza y me voy a dividir otra vez como vago derecho, como nervio gástrico anterior y nervio gástrico posterior. Es vago, sigue siendo vago, pero ahora tiene otro nombre. Nervio gástrico anterior, nervio gástrico posterior. O rama vagal anterior y rama vagal posterior. Muy bien. La rama vagal anterior, o el nervio gástrico anterior, viene del nervio vago izquierdo. El nervio izquierdo, es el que ofrece mayor cantidad de ramas para el nervio gástrico anterior. Hemos pasado por el hiato esofágico, llegamos cerca del estómago. Ahora me voy a dividir en anterior y posterior. El izquierdo es quien dará la rama anterior y el derecho dará la rama posterior. Aunque hayan fibras del derecho en el anterior y aunque hayan fibras de la izquierda en el posterior, para caracterizar anatómicamente lo ponemos así. El izquierdo va adelante, el derecho va hacia atrás. Muy bien, apuntado esto. Muy bien. Ahora una información grave. Una información interesante, actualizada. Ya hay sospechas, Javi, hay sospechas. Hay más que sospechas, esto está escrito, pero hay sospechas. Yo sigo con las sospechas. De que el vago inerva el músculo suspensor del duodeno. Que el vago inerva el músculo suspensor del duodeno. Hay sospechas. Bueno, seguimos con la rama anterior. Entonces, el vago se divide en anterior y posterior. El anterior viene del izquierdo. Muy bien. El anterior ofrece múltiples ramas. Apuntad las ramas. Una rama hepática. Que va a suplir el hígado, la vesícula biliar. Ramas celíacas, que no harán sinapsis en el ganglio celíaco. El vago no hace sinapsis en el ganglio celíaco. Quien hace sinapsis ahí son los esplénicos. El vago hace sinapsis cerca de la pared de la víscera. No hay, pero dará ramas que van a pasar por el ganglio celíaco, pero que todavía, sin embargo, no harán sinapsis ahí.
Muy bien. Entonces, al hígado, a la vesícula biliar, al plexo celíaco y más que esto, el vago anterior ofrece múltiples ramas para la curvatura menor del estómago. Curvatura menor del estómago. Para el píloro proximal, y para el duodeno proximal. Píloro y duodeno proximal. Entonces, el anterior, hígado, vesícula biliar, plexo celíaco, más estómago, curvatura menor, más píloro y duodeno proximal. Principalmente esto. Muy bien. Entonces, si tengo un problema de píloro, puede tener algo que ver con el vago o con los esplácnicos, que vienen de las dorsales. Pero ahí la inervación es vago izquierdo, rama gástrica anterior, que se va dividiendo. Muy bien. Y el posterior, que viene del derecho. Bueno, el posterior tiene menos funciones. En teoría, el posterior, que es el que está menos investigado, porque es el que genera menos problemas. En general, lo que genera menos problemas es lo que se investiga menos. En general, el izquierdo está vinculado al canal pilórico, a pared posterior del estómago y al antrum pilórico. El izquierdo sería más esto. Y luego se juntan otra vez y se distribuyen a lo largo de todo el intestino delgado, colon ascendente, colon transverso, 2/3. ¡Pum! Pero las características de la división ahí abajo serían estas. ¿Por qué el derecho está más investigado? Porque el derecho es el que ofrece mayores complicaciones cuando se hace una cirugía de corrección, por ejemplo, de hernia de hiato, una fundoplicadura o algo así. El anterior, que es el izquierdo, es el que en general está implicado en las complicaciones postquirúrgicas de estos procedimientos quirúrgicos, ¿vale? Entonces, este es el recorrido del vago. Es decir, entre vena yugular interna, carótida interna, vertical, vaina carotidia. El derecho da la vuelta anterior a la subclavia derecha, envía ramas al laríngeo recurrente derecho y sigue bajando al corazón, al nodo sinusal, pulmones, red, treliza, baja y nervio gástrico posterior. El izquierdo, nervio gástrico posterior, que va a la parte posterior del estómago, la cara posterior del estómago, al antro pilórico y al canal pilórico. El izquierdo baja, igual que el derecho, entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna, vaina carotidia, llega al callado de la aorta, pasa por delante del callado de la aorta, da la vuelta por debajo, por detrás, sube con el laríngeo recurrente otra vez, va al nodo atrioventricular para controlar la fuerza de contracción, se distribuye a los pulmones, red, plexo esofágico y nervio gástrico anterior, que va al hígado, vesícula biliar, plexo celíaco, píloro, duodeno proximal, y luego se junta todo y se toma el tren hasta llegar a 2/3 del colon transverso. Esto. 1 hora y 2 minutos. Ruby. Esta es la anatomía del vago. Claro que esto es una parte. Limitada. ¿Por qué limitada? Porque estamos hablando de anatomía. ¿Ok? La anatomía es súper importante. Es la base de todo. A nosotros, como terapeutas manuales, como osteópatas, lo que más nos gusta es la parte de anatomía, mover tejidos, fascias, los canales, los pasos y todo esto. Claro, pero esto es anatomía.
La anatomía te explica una parte de la complejidad de tu paciente, una parte de la realidad. No te olvides que probablemente un nervio funciona mejor cuando tú trabajas sobre las zonas receptoras de este nervio y no sobre el recorrido del nervio tal cual, porque un nervio funciona bajo estimulación, no bajo tracción. Tracción, liberación, estiramiento o cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, yo os sugeriría, os indicaría, os dejaría como sugerencia pensar en una terapia, en una osteopatía, en una terapia manual, en una fisioterapia más neurofuncional y menos estructural, porque ya hemos visto, la ciencia moderna ya ha comprobado que la estructura responde por una parte, pero que ni siquiera es un 50% de la parte. Hay más cosas ahí que deberíamos conocer, que deberíamos estudiar, porque somos cazadores de cebras. Muy bien, chatos, un gustazo estar con vosotros, estará todo grabado. Espero verlos a muchos en el curso integrativo del sábado. No sé qué pasa, María, esto es raro. Y luego terminamos y no me deja salvar no me deja descargar el directo ahí pronto, ahí listo, ahí ya está justificado, ¿verdad? Porque no me ha cortado. Espero verlos a todos en el sábado, a nuevos cazadores de cebras. Un gustazo verlos cazadores avanzados aquí en un directo de anatomía, porque para vosotros esto ya es como la ropa que llevas todos los días, ¿no? Ya conoce esto súper bien, mejor que yo incluso. Entonces un gustazo tenerlos aquí. Espero que estéis todos bien, cuidaros mucho. Para la clase del avanzado os veo en la primera semana de agosto, creo, si todo está bien aquí en esta pizarra. Y en los nuevos alumnos del integrativo, los nuevos cazadores, os veo en el sábado, ¿vale? Un excelente abrazo, chatos, cuidaros mucho.